tu programa de Mujeres al Máximo. Hemos estado hablando al máximo con Omaira porque nos conectamos con nuestra misión, nos conectamos con la pasión que tenemos de impulsar el Evangelio en las naciones y fue precisamente así como conocí a Omaira allá bueno, la verdad que como líder Haggai nos venimos siguiendo, pero fue hasta en Buenos Sí, Aires que nos dimos el abrazo hermoso que Dios nos permitió estar en diferentes mesas. Recuerdo que estuve contigo, Omaira, en la mesa de gobierno sí, y te he visto ahí, Omaira, haciendo un impacto en la OEA, haciendo un impacto en el Congreso. Y ha sido sí. hermoso. Ella es la pastora Omaira Álvarez, presidenta de Haggai en República Dominicana, presidenta de Juventud con una Misión también allá. Es la tercera vicepresidenta de la Confederación de Pastores CODUE. Bienvenida, Omaira. Qué bendición. ¿Cómo estás? Amén. Estoy muy bien y muy agradecida de ti por invitarme. De verdad que Dios te bendiga y que este mensaje que vamos a tener hoy llegue a muchas mujeres para que sean impactadas también y puedan ser mujeres al máximo. Amén. Gracias, Omaira. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las familias bajo ataque. Y es precisamente Sí. que te he visto así muy activa en las naciones, defendiendo la familia, defendiendo la vida en Mujeres al Máximo. Nos encanta conectarnos con mujeres que están levantando su voz y que están defendiendo los valores del reino. ¿Cómo te conectas, Omaira, con esta misión tan hermosa? Cuéntanos. Bueno, pues te cuento que yo de 2010 a 2012 estuve en Haití respondiendo con el terremoto. Y antes de eso estaba en África. He tenido varios años trabajando en varios países y sobre todo trabajando con niños, adolescentes y mujeres. Y luego, en el 2013, cuando ya estaba preparando que regresaba, se suponía a África, pues comenzó el mayor ataque a la familia que nosotros pudimos haber recibido en la República Dominicana. Y es que el gobierno americano, cuando estaba presidiendo Barack Obama, envió por primera vez una pareja del mismo sexo casada a la República Dominicana. Imagínate un país cristiano con valores conservadores y sobre todo bíblicos, porque la religión oficial de República Dominicana es católica y la segunda religión que más tiene miembros, ¿verdad? Y feligreses es la evangélica. Entonces, nosotros como pastores evangélicos vimos que qué pasó aquí, porque no tomaron en cuenta nuestra idiosincrasia y también nuestros valores, pues ellos se agarraban de la mano, aún visitaban escuelas públicas en lugares pobres. Entonces, imagínate, en ese momento yo sentí como algo impresionante y tuve un sueño y el sueño era que mi bandera es la única bandera del mundo que tiene la Biblia abierta en el escudo nacional y que está abierta en Juan 8:32 que dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y yo Wow. veía que estaba como en nuestro estadio principal y cómo estaba tomando fuego. Y entonces en el estadio había mucha gente, pero yo veía solo un grupo pequeño tratando de apagar el fuego. Y yo comencé a gritar a Jehová desesperada y a decir, Señor, muéstranos qué debemos hacer. Y yo sentí muy fuerte una voz que me dijo, apágalo tú, entra tú, ayuda tú. Y Wow. yo entré y literal, yo me tiré como si fuera que mi cuerpo pudiera apagar el fuego. Y ahí desperté. Y me Wow. humillé ante el Señor y le dije, Señor, ¿qué me estás diciendo? Porque Mm. literalmente mi corazón estaba en África por años y sigue estando. Y no solamente en África, en las naciones. Pero Sí. yo creía que después de Haití me tocaba volver. Entonces ahí entendí y reuní a varios pastores, mi obispo, mi papá, comencé a decir, entender cuál es la respuesta que vamos a tener. Y comenzamos a hacer actividades, a reunir firmas, a tener vigilias de oración y de adoración frente al Congreso, frente al Palacio Presidencial. Sí, recogimos en ese momento 40,000 firmas y Tremendo. Dios permitió mostrar que somos una nación que creemos en los valores. La familia es la entidad más sagrada que Dios creó y es el órgano central de la sociedad. Si la familia está enferma, la sociedad está enferma.
Porque es en las familias que se producen, que se crían, que se forman los hombres y mujeres que serán buenos o malos esposos, Sí. buenas y malas esposas, los Mm, buenos hijos, los ciudadanos respetuosos de las leyes, es en las familias. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en los últimos años ciertos regímenes socialistas han tratado de tomar cobertura, ¿entiendes? A nivel mundial. Sí, Y sí. por ende hay muchas cosas que desestabilizando la familia, entonces el gobierno tendría que entrar a tomar control de lo que los padres tienen bíblicamente el control. Y por eso es que la familia está en ataque. Si tú destruyes una familia, tú destruyes una parte central de la nación. Mm, Y nosotros tenemos que abrir los ojos. Son tantos los ataques. Mira, ataques con el machismo, sí. hombres que son inspirados por canciones, por mensajes, por videos, por películas, a que sean machistas. Ah, pero no te creas que eso se queda ahí. Sí. Entonces vienen las feminazis, un Sí. feminismo radical Sí, sí, que no sí. está a favor de la familia, sino de la destrucción del hombre, en Mm, contra del sacerdocio del hombre y tratando de tomar el rol del hombre que jamás lo podrá cumplir una mujer, ni la mujer lo podrá cumplir el rol del hombre. Cada mm. uno tenemos nuestro diseño, nuestra formación y nuestro papel. Y en la medida que los entendemos, entonces en esa medida la familia puede ser protegida. Pero ¿cómo se infiltra esto dentro de la iglesia, Omaira? ¿Cómo ese impacto del mundo llega a nuestras iglesias? ¿El machismo, el feminismo, o desaparece e inmediatamente entramos a la iglesia? Esto es lo que pasa. Darrell Miller, en un libro que te voy a recomendar, que ojalá Sí, lo hayas leído, de Cosmovisión Bíblica, sí, sí. dice Discipulando las Naciones, y él decía, o la iglesia discipula la Mm, nación, o la nación va a terminar discipulando la iglesia. Y wow, no fuimos sabios, no wow. fuimos sabios. Tú tienes que pensar que nosotros como individuos, aún los que somos cristianos, si no estamos a tiempo completo en el ministerio y entendemos la responsabilidad de que estar a tiempo completo es profundizar más en la palabra y en la intimidad con Dios. Pasamos más tiempo en Grecia que en Mm, Israel. wow. Pasamos más tiempo en la filosofía que en la Biblia. Ujú, Pasamos más tiempo en los trabajos, en las universidades, que la mayoría son totalmente paganas y los maestros de tus hijos, de nuestros hijos, son paganos. Muchos ateos, muchos de nueva era y sí. otros con un corte totalmente político, tratando de implementar a una ideología que ya no solamente va a dañar la familia desde el punto de vista de la figura de autoridad, pero desde lo más vulnerable, que son nuestros niñitos, Wow, que tremendo. son los que menos pueden defenderse. Por supuesto. Entonces es así. Tú lo disipulas un poco en la congregación, un domingo en la mañana, tal Sí. vez un miércoles, pero ellos pasan 40 y 50 horas de la semana leyendo libros, participando en entrenamientos internacionales y nacionales que son para reconstruir Sí. no solamente su sexualidad, Sí. sino su identidad y su idiosincrasia. Tremendo, Omaira, esto impacta el corazón y creo que muchos padres no saben qué hacer, tal vez se han dado cuenta de los peligros, pero no saben la profundidad del impacto que está haciendo en la identidad de nuestros hijos todas estas filosofías. Quisiera conocer un poquito más, Omaira, en estos minutos, un poco de tu trasfondo familiar. Cuéntanos un poco de ti, cómo fuiste formada en tu familia, cómo fue el impacto de tu familia dentro de ahora tu llamado de más de 20 y pico de años. Bueno, gracias a Dios, yo creo que eso es lo que el Señor ha usado para mi defensa real de la familia, porque vengo de un matrimonio estable. Mis padres fueron como novios siempre. Mamá dejó de trabajar para estar con nosotras en el almuerzo, para hacernos almuerzo, pero para que los momentos de la mesa fueran de impacto y de enseñanza. De hecho, yo llegué a un punto que cuando tenía una niña que su mamá estaba tan ocupada que no la podía atender, yo quería prestarle la mía.
Y Oh, cuando otras niñas me decían que no tenían papá porque eran niñas de madre soltera, yo decía, yo te presto a mi papito. no. Y mi papá tiene muchas de mis amigas que le dicen papá todavía hoy, ya que Ah, es abuelo. Mi papá tiene 80 y pico de años y cantidad de mis amigas es papá Carlos, papá Carlos, papá Carlos, porque mi papá hasta le compraba reyes. Cuando ah, yo entro al campo misionero, encuentro que aún en las bases, aún en las iglesias, había mucha gente de hogares disfuncionales que ni siquiera podían tener una buena comunión con el Abba, con el Padre, por no haber tenido una figura de autoridad protectora, amorosa y comprensiva, sino una figura de autoridad ausente, que solamente la llamaban cuando necesitaban castigar. Voy a llamar a tu papá para que te corrija, pero no voy a llamar a tu papá porque es su cumpleaños, porque es Navidad. Voy a mm, llamar a tu papá porque él cumpleaños necesita escuchar tu voz. Entonces, mira, desde Darwin y Carlos Marx siempre ha habido una intención de tener una, como diría, hombres eh, más fuertes. mm, Podría decir que una genética superior, que es imposible, porque el Espíritu Santo es lo que nos da lo que decían de los amigos de Daniel. En ellos había un espíritu superior. En mm. el Antiguo Testamento no había sido manifestado el Espíritu Santo como tal, pero sí estaba el Espíritu de Jehová que venía sobre ellos y a Daniel le daba palabra de sabiduría. Entonces, al yo venir de un hogar estable, fui la primera que acepté a Jesús en mi corazón, en una escuela bíblica, y duré 2 años para poder confesarlo, pero Dios comenzó a hacer un trabajo en mí. Logré que mis padres y yo fuéramos mejores amigos de ellos. Cuando mi papá cumplió 25 años en su trabajo, le permitieron traer una hija y yo gané a Oh, 25. Yo tenía 15 años y le gané a 25 mujeres de 24, de 23, de 18, de 19 y sin tener ni siquiera ID. Gané el primer lugar porque mi sueño era trabajar con mi papá. No ah, había forma. qué Para lindo. ellos era conseguir un trabajo, Sí. para mí era pasar más tiempo con mi papito. Ay, qué Y, belleza. y eso me dio 7 años con él. Entonces, cuando comienza este ataque a la familia, que yo veo, me criaron muy, muy niñita, no solamente con rosado, pero mis primeros taquitos, zapatos altos de taco, me lo compraron a los 3 años. Era como que el varón era varón y las Sí, hembras éramos hembras bien bien, femeninas. muy femenina. Y al ver todo ese ataque de la deconstrucción, porque Sí. tú tienes que saber que cuando tú desconstruyes, tú rompes un esquema. Ujú, Básicamente las ideologías son conjuntos de ideas, ¿verdad? Que no son científicas, que es ujú. más, que no tienen ni coherencia, pero que al final tienen un fin político. ¿Y cuál es el fin político? Somos nosotros el fin político de la ideología, porque Sí. la Biblia es el único libro que confronta la mentira, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y porque Amén. los cristianos, mira, la iglesia orando junta, es el único muro de contención que tiene la tiniebla. Por tanto, debilitarnos es lo que ellos se enfocan en hacer, porque cuando nos debilitamos, cuando nos dividimos, cuando peleamos por pintalabios Sí, y por ropa, sí. por, Por como digo, por pantalones. peinados, por pantalones, ellos logran que nosotros nos dividamos. Entonces, yo pensé, cuando cuando comencé esto, yo quiero que la gente sepa que todos los hombres no son violadores ni abusadores, Ujú, que todas las madres no venden a sus hijas y ujú, que si tristemente a algunas le tocó eso, no fue porque Dios quería, no ujú. era porque estaba en el propósito de Dios, es Claro, porque cada uno de nosotros tomamos decisiones que no siempre están ni de acuerdo con lo que nuestros padres quieren, ni de sí. acuerdo con lo que Dios instituyó. Tremendo, Mayra. Y qué importante las bases que Dios te permitió estar parada para tener la valentía precisamente ahora en las naciones y te vemos ahí en diferentes movimientos defendiendo a la familia en Latinoamérica. Y qué importante lo que tú dices también, el que podamos unirnos en oración. ¿Y qué piensas acerca de lo que Dios está haciendo en Latinoamérica en la defensa de la vida? ¿Qué está pasando en las iglesias? ¿Qué está pasando en el liderazgo, en los pastores? ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
Bueno, en nuestro caso, cuando llegaron ellos, yo creo que por primera vez los pastores entendieron, porque cada vez que dábamos una conferencia mostrábamos lo que estaba pasando en Chile, en Argentina, en otros lugares. Pero creo que nunca se imaginaron que tan rápido a, llegaríamos a enfrentarlos aquí. Ujú. Porque a veces cuando las tragedias son números, no Sí. es igual que cuando las tragedias tienen rostros para nosotros, Ujú. nuestros hijos, nuestros niños, para ti los salvadoreños, para mí los dominicanos. Entonces Sí. lo que ha pasado en Latinoamérica es que ha habido un despertar en Ah, el pueblo de Dios, que sí. los pastores entendieron Mm, que si Jesús fuera alcalde, mm, oye, si Jesús fuera alcalde, no mm, estaría mirando quién le adora o quién no le adora, si no estuviera enfocado en que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. sí. Estuviera diciéndole la verdad, aunque no la acepten, para Mm, que abran los ojos. Eso tiene que hacer la iglesia. Nosotros tenemos que quitar las divisiones y tener la fe de que el poder no está en la elocuencia ni en el registro de voz de, del mensajero. El ujú, poder está en el mensaje, porque Jesús mm. es el verbo. Y el Amén. mensaje fue poderoso ayer, es poderoso hoy y es poderoso por los siglos. Y déjame decirte, el Congreso Interamericano por la Vida, la Familia y las Libertades está básicamente compuesto por pastores. Casi todos somos pastores con diferentes expertise, diferentes carreras, diferentes posiciones, diferentes países. Pero cuando nos unimos a orar, cuando estamos ahí juntos y en armonía, la Biblia dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. De Mm, hecho, se ujú, han podido revertir cosas. Mira todo como estaba Argentina. ujú. Sí, Sin embargo, ¿cuántas cosas se han revertido? Mira cómo va Colombia. Pero hay sí. un remanente fiel en Colombia que no se deja. Entonces, Amén. por eso animamos a la mujer de Dios a Mm, que no se calle. ujú, Tú tienes que tener, mira, sube videos a las redes sociales de tú y tu esposo, mm, abrazándolo. Que las sí. mujeres vean que todos los hombres no son verdugos, No aunque son ellos nuestros intenten enemigos. decir eso. No Sí, son nuestros enemigos, son nuestros protectores. Que claro. tú puedas poner fotos, que qué sé yo, de que tú digas un mensaje poderoso como Sí, mujer, sin tener que denigrar a ningún hombre. Y yo creo que América Latina se ha dado cuenta que mm, juntos somos más fuertes. Y por lo menos en el Congreso Iberoamericano yo soy representante país. El año que viene va a ser aquí en República Dominicana en marzo. Ojalá tenerte con nosotros. Gloria a Dios. Y claro que sí. Gracias por la invitación. Ya me estaba apuntando. Claro que sí. Yo dije, ¿a dónde será el próximo año? Porque estamos conectadas a través de la Alianza Evangélica también Okay. y vemos Ay, sí, Dios claro que lo que está sí. haciendo a través de Latinoamérica es poderoso, es Amén. explosivo. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos dormimos y en El Salvador, por ejemplo, es completamente ilegal el aborto y el matrimonio igualitario, pero precisamente es ahí donde la iglesia entra en un Letargo. adormecimiento. Sí. Exacto, porque pensamos, no, todo esto es ilegal, pero están confrontándonos. Sabemos que hay una venta de todos estos elementos que provocan los abortos, de todas estas industrias que a través del Internet, a través de las redes también están atacando a la familia. Vemos también las redes, los movimientos LGTBQ, cómo están, Amén. acabamos de ver acá en El Salvador una gran marcha. Cada año es más grande esa marcha, cada año, y es como que se levanta ese Goliat en contra de nosotros y la iglesia se queda nada más viendo lo que está pasando, cuando está infiltrándose dentro de nuestras familias y sabemos de muchos hijos de cristianos que ya están marchando en estas grandes concentraciones. Así que yo quisiera, Omaira, que nos contaras qué podemos hacer entonces frente a este gran gigante que pareciera que está ahí en la sala, pero nadie quiere hablarlo. Hay activistas como tú y como tú dices, muchos pastores se han levantado en Latinoamérica, pero hay otros que todavía no. Hay muchas familias que todavía no o se han rendido frente a este gran gigante. ¿Qué podemos hacer entonces, Omaira? Bueno, lo primero es orar, porque yo quiero que ustedes sepan esto. La batalla es cultural, pero la guerra es espiritual. Mm, Esta guerra no la vamos a ganar a puro conocimiento, sino a pura humillación.
y mi Mm, pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, lo primero es poner a Dios como el centro de la batalla, porque no es mi guerra, es la de Él. sí. Estamos peleando por las familias y Él dijo que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, todas Amén. las familias. Amén. Sí. Entonces, al final, esta batalla que se ve por una agenda que hicieron las tinieblas y unas élites es sencillamente la plataforma para la agenda del anticristo que es en contra de Cristo. Eso Amén. tenemos que Yes, tenerlo claro. yes. Lo segundo es capacitarnos. Ujú. Mira, todo mi equipo, los que no han hecho, están haciendo un diplomado que daba Cristian Rosas, ahora le está dando Pepe Farfán. Hemos tomado talleres con Agustín Lache, con Danan, Emmanuel Danan de Argentina, con Miklos Lucas, ese hombre es impresionante, todos son impresionantes. Pablo Murrieta, yo puedo decir que puedo decirle a la gente que vea esos videos, por favor véalos, pero también mujeres como eh, Sara Hood de Brasil, que fue feminista y se dio cuenta y ahora no lo es. Y también Amparo Medina, que es una mujer que ha estado, mire, ahí, Brenda de México, que era diputada, y ahora estamos haciendo esa sinergia. Entonces, una, orar, Sí. ayunar. Dos, actuar, Ujú. actuar, levantar la voz, usar las redes sociales para defender. Óyeme, cuando comencé a usar mis redes sociales, gente me escribía, me decía, ¿qué pasa? Que ya el mensaje ha cambiado, no es el mensaje del tiempo. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos como Bienvenidos. la tribu de Isaacar y tenemos que ser como los de Zabulón, preparados en toda arma de guerra y sin doblez de corazón. Es el mensaje, porque si la familia está siendo atacada, la familia tiene que ser defendida por el pueblo de Dios. Amén. Entonces, hablar. Lo tercero, yo sugiero que se preparen para ir cuando hay leyes que están en contra de Dios. Vayan, pidan vistas públicas Ujú. y vayan el pueblo de Dios a defender. Aprendan a hacer discursos de 3 minutos que sean impactantes, pero no se quede callado, porque Martin Luther King decía que Sí, para él lo más difícil no era la bulla de los malos, sino el silencio de los buenos. así Y es. nosotros como iglesia no somos haters. Nosotros no atacamos todo sin discernimiento y sin coherencia. Tenemos que estar en contra de lo que está en contra de Dios y a favor de lo que está a favor de Dios. Por tanto, denunciamos firmemente lo que está mal de Sí. cualquier gobierno, pero aplaudimos lo que hacen bien en la misma medida. Mm, Entonces, si oramos, si oramos y actuamos, ujú, ¿verdad? Y nos preparamos para hacer la voz profética sin aceptar prebendas. ujú, Mi recomendación a los que estamos en esto, no aceptemos prebendas, ujú. porque muchas veces para ellos somos invisibles, pero Sí, cuando nos ven que tenemos valentía de Dios y que confiamos que Dios está con nosotros, entonces vienen las invitaciones, los amiguismos y lo que te puedo dar. No, usted no me puede dar nada, yo le puedo dar una guianza para que lo haga como Dios quiere, porque cuando el justo gobierna, el ujú. pueblo se alegra. Así Amén. que yo Amén. quiero enseñarte la ley de Dios Ujú. para que tú sepas cómo actuar. Y si haces eso, ya me pagas. Tremendo. Y es que mira, yo creo que las familias que están unidas cumplen el rol y la misión histórica de Dios para nuestras naciones. Y Él está pronto a regresar y queremos que mientras Él regresa alcancemos familias, restauremos. Completa. Tú siendo una mujer al frente de un movimiento misionero, ¿cómo ves esto en las naciones? ¿Cómo cumplimos nuestro rol, nuestra misión para alcanzar a aquellos que están perdidos? Yo veo un campo misionero. ¿Cómo lo ves tú, Omaira? Claro, claro, yo lo veo y mira lo que hago. Yo cambié la forma de hacer escuelas bíblicas. Nosotros tenemos un campamento de 2 semanas y el campamento tiene evangelismo, misiones y agenda. Qué lindo. O sea, tú no puedes pensar que vas a tener una iglesia misionera si tú esperas que sean adultos para hablarle de misiones. No puedes pensar que tus jóvenes que están en la universidad con maestros ateos que están en contra de ti
que le hablan mal de lo que un pastor predica, Sí. si no le decimos en la escuela bíblica la importancia de no doblar nuestras rodillas ante ninguna estatua de este tiempo, ante ningún sistema fallido de este tiempo, hablarle de la importancia de la Biblia, darle cursos completos, la Biblia, el libro más vendido, el bestseller más grande, en la Biblia, el libro que tienen en la NASA, el libro histórico, el libro profético, el libro científico, el libro social, antropológico. Es el libro de los libros. En 1500 años fue escrito en diferentes etapas, pero también con 40 hombres inspirados y todos coinciden en la misma historia desde Génesis hasta Apocalipsis. Wow. Que la gente defiende tanto la filosofía y no hay ni siquiera 70 pruebas ni de Platón, ni de Aristóteles, ni de ninguno de los filósofos que la mayoría de gente se lleva. Y hay más de 24,000 copias originales que confirman que Jesús existió, que la Biblia es el libro de los libros y que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y cuando tú le cuentas la foto grande, cuando tú le dices a los jóvenes que antes de que los científicos descubrieran las estrellas, ya en nuestros libros está, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. La NASA tuvo que buscar teólogos para poder descubrir espacios, como cuando Dios detuvo la tierra en Gabaot, porque la traducción no es el sol, es la tierra, porque la tierra es la que tiene los movimientos de traslación y de rotación. Entonces, hemos descuidado eso, hemos llevado nuestros mensajes a que sean motivacionales e inspiracionales, y el que está motivado no se sacrifica. La cruz no es motivacional, pero es real. Jesús no estaba motivado a entregar su vida, pero la puso por amor. Es por amor que hablamos de estos temas, es por amor que defendemos la familia, es por amor que nos entregamos a Jesús, porque si lo amamos es porque Él nos amó primero. Amén. Y en la medida que nosotros seamos íntegros al texto original y hagamos en nuestras escuelas bíblicas el taller de preparación para ese mundo fallido, entonces vamos a tener diferentes generaciones claras en para dónde vamos y cómo tenemos que llegar hasta el final con Cristo en obediencia. Y sobre todo defendiendo ese diseño original de Dios para las familias, que fue así pensado, soñado con Dios allá en el Edén, y que por el pecado se introduce para destruir a las familias, para traer división, para traer pleitos, conflictos, y que el mundo pueda decir, no vale la pena el diseño original de Dios, unámonos como sea, formemos el tipo de familia como sea, y podamos ver esa degeneración en el mundo que está muriendo precisamente frente a estas grandes errores que creo que ha cometido el ser humano frente a la defensa de la familia, porque no hemos modelado ese diseño original de la manera en como Dios nos lo permite. Quisiera en estos últimos momentos, Omaira, que tú pudieras animar y desafiar a las familias a través de una oración, a través de un llamado a hacer esas familias conformadas de acuerdo al diseño original de Dios, y que podamos defender con nuestro ejemplo primeramente, y llevemos esa misión a las naciones, como tú decías, desde nuestras redes, desde nuestros amigos, familias, y que puedan ver en nosotros algo diferente. Padres, sus hijos no son malos ni buenos. Son buenos desde el principio, pero desde que caen aquí en la tierra, entonces ellos van a tener que decidir, pero ustedes son el modelo a seguir. Ellos vienen con el disco duro vacío que le está llenando. Ponle amor, enséñale la palabra de Dios, muéstrale de dónde vienen y a dónde van. Que sus preguntas existenciales no sean respondidas por gente dañina que lo que quiere es construir y destruir, sino que sea respondida por los padres y por la congregación. Que sepan que la familia es el mejor tesoro y es tu primer ministerio. Que las pastoras que me estén viendo, no sacrifiques tu familia en el altar, que ya Jesús murió por ellos. Defiéndela desde adentro hacia afuera. Que podamos entender que es un abuso permitir que niños de 7 años decidan qué quieren ser, si hombre o mujer.
cuando no le podemos dar una cédula de identidad o un carnet de identidad, cuando no le podemos dar ni siquiera una herencia que puedan recibir. Entonces, a ti te digo esto. Eres responsable a tus hijos, ámalos, defiéndelos y sobre todo, enséñale la palabra de Dios, instrúyelos en el camino de Dios para que cuando fueren viejos no se aparten de él. Y vívelo. No seas de los que predican en la iglesia, lo que no viven en la casa. Sé de los que predican en la iglesia, lo que viven en la casa, para que ellos sepan que mi papá no es pastor ni cristiano afuera, pero es un pastor y un cristiano adentro. Así que los animo, a estar de pie, los animo a dejarse guiar por el Espíritu Santo y no teman, porque el Señor está con ustedes. No desmayen, Él es su Dios que los esfuerza, Él siempre los ayudará y Él los sostendrá con la diestra de su justicia. Pero hoy les digo, no perderemos una generación más, sino que ganaremos las que se fueron y sostendremos a las que están en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Omaira. De verdad, qué privilegio tenerte y que nos sintamos orgullosos de ti cuando te vemos en esos lugares de influencia, de impacto, defendiendo Amén. a las familias. Seguimos orando por República Dominicana y creemos que Dios tiene un plan a través de sus hijos, de su iglesia, haciendo ese impacto antes que Él regrese. Así que muchísimas gracias. Amén. Un gran Gracias abrazo. a ti por la invitación. Un abrazo. Muchas Y hasta el bendiciones. año que viene. Ah, claro. Que Dios les bendiga a todos. Hasta pronto. Bendiciones. Amén. Dios te diseñó para un propósito eterno, Él te creó.